Bien, Cristóbal, ¿sí? cortito. Lo que pasa es que en las ponderaciones de nota, creo, si mal no recuerdo, que me pusieron en la evaluación online un 5,5 y si mal no recuerdo, había dicho que era un 6,5. Esa fue mi nota oral. Sí, pero creo que cuando hicieron la aproximación del certamen, que es como lo de la PPT más la evaluación, parece que el examen oral lo pusieron como un 5,5. Lo que pasa es que la prueba se dividía en tres partes, que era las preguntas, la PPT y el oral. Y esa es ¿Sí? la ponderación entre esas tres cosas. Entonces, yo la nota que te puse es una y la otra la puso el profesor, no la puse yo, entonces ahí se me pierde. Tendría que preguntarle directamente a él No, cuál fue pero la nota. Cristóbal, lo que se refiere Javier, que yo soy con él, es que en la parte que salía como evaluación oral, que yo soy del mismo grupo, tú habías dicho un 6,5 y en esa, solo en esa como parte sale un 5, no un 6,5. No Ah, de toda ok. la nota, me refiero solo a esa parte. Ok, ok. Ya, voy a pedir entonces que lo cambie. ¿Qué grupo era usted? Porque lo tengo anotado. Denme un segundo. El grupo 4, creo. Sí, ¿o no? No sé, pues ustedes son el grupo. Sí, grupo 4, estoy casi seguro. Grupo 4. Sí. Denme un segundo, lo tengo acá anotado. Eh, Grupo 4, 6, 5, sí, ya. Lo voy a pedir que lo cambien, ¿vale? Ya, gracias. Ok. Bien, ahora sí, partimos la ayudantía. ¿O hay alguien que me quiera preguntar otra cosa? ¿No? Ok. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? En la materia que se ve en organización industrial normalmente está enfocado sobre las empresas que tienen poder sobre el mercado, ¿ya? Un primer índice que revisamos, que lo vimos también en el certamen y en la evaluación oral, lo comentamos. El índice de Lerner nos sirve para poder entender sobre la lógica nuevamente de lo que es márgenes brutos o ingreso marginal igual a costo marginal, ¿ya? ¿Cuánto es? Puta, perdón que me desconcentré. ¿Cuánto es? Sorry, sorry. ¿Cuánto es al final? El poder de mercado se ha reflejado entre el precio y los costos marginales de la empresa, o en este caso los costos operativos de producción. ¿Ya? Si el índice da cero, en este caso, es porque el hecho de que no tenemos casi nada de poder de mercado, ¿cierto? Dado que el precio menos el costo marginal se anulan, ¿ya? Y en otras palabras, se está cobrando solamente para cubrir la operación, por así decirlo. Ya no hay una utilidad, no hay un margen que me dé, ¿cierto?, la facilidad de poder, no sé, pues crecer, de poder proyectar o generar este poder de mercado a través de la participación que tiene la empresa. Eso desde el punto de vista teórico, ya que al final se va a traducir los números, lo mismo que vimos en discriminación de precios, lo vamos a ver ahora en oligopolio. Pero antes de meterme a la parte matemática, es importante que dejemos claro cuáles son los componentes. En este caso, lo vamos a comparar con competencia perfecta y monopolio, la estructura de mercado. Entonces, de esa manera, eh, tenemos claro como los objetivos generales del modelo. ¿Ya? Denme un segundito que era un poquito más grande. Era de 5 por 4. Ahí. Bien, durante la carrera, cabros, ustedes ven distintas estructuras de mercado en lo que es microeconomía. Esta materia es más de microeconomía que de macro, ¿cierto? Entonces, estructura de mercado. Las cosas que tienen que tener siempre en la parte académica o los aspectos más generales son entender cuánto es la cantidad de empresas que hay dentro de un mercado, ¿ya? Saber cómo se comportan las barreras de entrada, ¿ya? Saber cómo se comporta el tipo de producto, ¿ya? Y saber cómo se comportan los precios sobre el mercado. ¿Okay? La clásica de clásica es competencia perfecta, ¿ya? El opuesto es monopolio, que parte de la evaluación, ¿cierto?, que tienen hasta mañana va al análisis monopólico, y ahora viene la parte de oligopolio, ¿ya? En competencia perfecta sabemos que tenemos, voy a escribirlo que es más rápido,
tenemos muchas empresas compitiendo, ¿cierto? Es un escenario bien subjetivo donde suponemos que hay un grupo de oferentes, tanto como demandantes, en volumen, ¿sí? Que sea infinito, no lo es, por eso no pongo que cuántas empresas hay infinitas, no lo es, pero el hecho de que hay ciertas barreras de entrada, independientemente de que sean bajas, hay ciertas barreras de entrada a armar un negocio, ¿sí? Si no todos, creo, armaríamos un negocio, ¿se entiende? El monopolio es el opuesto, es una sola, ¿cierto? Desde el punto de vista teórico, es una empresa la cual estoy analizando. Y en oligopolio, ya, y esto también puede sonar un poco más subjetivo, pero son pocos oferentes. Eh, Póngale, no sé, unas 2 a 5 empresas dentro del mercado. Los modelos que vamos a analizar van a ser de 2 empresas, duopolio, ¿ya? Va a ser lo más sencillo y no armar una matriz tan grande y que se vaya de las manos el análisis. Vamos a analizar duopolio, pero es, en este caso, posible entre 2 a 5 empresas dentro de un mercado, ¿ya? Las barreras de entrada en competencia perfecta son bajas, ¿cierto? No nulas, ojo con eso. Monopolio son altas y la concentración que se da por el poder de mercado en el oligopolio genera barreras de entrada altas. ¿Ok? Con respecto al producto, en competencia perfecta se habla de un producto homogéneo, ¿ya? Es decir, todos venden naranjas redondas, color naranja, valga la redundancia, ¿cierto? Eso es un mercado competitivo. El tema agro normalmente es como buenos ejemplos de un mercado competitivo, ¿ya? O incluso servicios que ya están bien estandarizados, como peluquería, eh, ¿qué otro tipo de servicios pueden ser que están como más minimarket? Pueden ser donde tenemos productos que entre comillas son homogéneos, es decir, casi todos venden lo mismo, por ende compiten en términos de precio, ¿no? ¿Ya? El monopolio, por el hecho de que es una sola empresa, el producto pasa a ser único, ¿cierto? Y eso le genera todo el poder de mercado donde el consumidor no tiene nada que hacer y termina pagando precios estúpidos, ¿cierto? Y el oligopolio, el producto es homogéneo, ¿ya? O puede ser también diferenciado, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? Yo normalmente cuando preparo cabros para el grado no menciono la palabra diferenciado porque después lo analizamos en otra estructura que vamos a ver más adelante, que es la parte de competencia monopolística, ¿ya? Me quedo más siempre con el homogéneo. ¿Para qué? Para no confundir las, en este caso, estructuras, ¿ya? Ahora son totalmente distintas, porque también hay muchas empresas dentro del mercado de competencia monopolística, pero en oligopolio la clave es entender que son concentraciones de mercado que son poco diferentes. Por ejemplo, la farmacia es un oligopolio. Eh, la, las bombas de benzina son un oligopolio, ¿ya? Los supermercados, incluso, independiente de que tengan quizás muchos locales, que eso es una cosa, y la otra es que sean empresas distintas las que ofrecen, también es un oligopolio, porque son poco oferentes en este caso que tienen supermercados en este sentido, no sé si me explico, ¿ya? No sé si ustedes tienen algún otro ejemplo ahí, pero se entiende, ¿no? ¿Vamos bien? Pepsi, Coca-Cola igual puede ser, ¿no? También, exacto. De hecho, lo vamos a analizar Pepsi Coca-Cola a través de análisis de oligopolio con teoría de juego, Bertrand. Vamos a hacer un ejercicio. Eh, y bueno, siguiendo un poco la parte teórica, la parte de los precios, en competencia perfecta, los precios son aceptantes, ¿ya? Es decir, tanto la empresa como el consumidor acepta el precio que le da el mercado, ¿ya? No tienen poder de negociación en este caso, no tienen en este caso poder sobre controlar el precio. El monopolio sabemos que lo termina fijando el precio, entonces está fijo ahora, o también en algunos textos aparece como tomadora de precio, toma el precio y lo fija, pero prefiero que usemos fijadora de precio en el sentido de que no hay mercado, sino que lo domina completamente. O sea, hay un mercado, pero no está todo el poder traspasado solamente al oferente, ¿cierto? Y en oligopolio es, teóricamente hablando, precio aceptante, ¿ya? Teóricamente hablando, porque como vimos en la materia anterior, ¿cierto? Empresas que tienen poder de mercado pueden discriminar precios. Entonces, separemos siempre la realidad con la parte teórica, ¿ok? En la realidad sabemos que las empresas con poder de mercado pueden hacer lo que quieren con los precios y vivimos esa realidad, ¿cierto? Hay ciertos productos en el mercado que tanto por inflación se han disparado, como también
la concentración dentro de los mercados genera que el precio sea mucho más elevado. ¿Ok? Entonces, eso es la realidad. En la teoría, el oligopolio se supone que es precio aceptante porque todas las empresas que están, independiente que sean poquitas, compitiendo entre ellas. ¿Me explico? Eh, de cierta manera, por ejemplo, no sé, por las farmacias, ¿cierto? Que han estado en boca varios momentos, varias veces en el tiempo, ¿cierto? No, no necesariamente el último tiempo, varias veces se ha hablado de posibles colusiones sobre los precios de las farmacias. E incluso se demostró cómo estaban coludidas, ¿cierto?, a través de precios, porque se hizo un estudio, de hecho, sobre ciertos medicamentos y se le hizo un seguimiento y vieron cómo en un momento se unificaron los precios, sin ni siquiera las empresas haber hablado entre ellas, ¿me cachan? Se habían unificado en precios. Entonces, ¿qué pasaba? El precio al final lo que hacía era tendencia al alza y había un mismo movimiento sobre las farmacias principales y se confirmó la colusión, ¿ya? Pero en la teoría, ¿cierto? Lo que estamos viendo ahora, el oligopolio, no estamos pensando en ese tipo de empresas, no, no están coludidas, sino que están compitiendo entre ellas. ¿Se entiende, cabros? Sí, perfecto. Bacán. En el confort igual pasó, ¿no? En el confort pasó también, exacto. Pasó con los pollos y otros más. Lamentablemente, bueno, en el sistema de mierda que tenemos hace que la gente se colúa. Ya, pero es una realidad, ¿me explico? Los oligopolios tienden, ¿cierto? Tienden a coludirse o generarse un cartel, que es el otro caso, ¿cierto? Eh, por ahora, saquémonos de la cabeza colusión ni cartel, lo vamos a ver más adelante. Quedémonos ahora en que entre estas empresas, que son pocos, compiten, ¿ya? Solamente un ejercicio mental y para saber si están escuchándome. Si las empresas se coluden, y el ejemplo que les di con respecto al precio, al final, ¿qué estructura de mercado le debiese quedar mejor a la colusión? De estas tres, ¿cuál es la que mejor le queda a la colusión? La de oligopolio, ¿no? ¿Ok? ¿Otra opinión? Ven, ahí me doy cuenta que no están conectados. Bien, Porque sí, es que igual pensé en monopolio, pero es que en monopolio tenía una empresa, ¿no? Entonces no podéis coludirte con nadie. ya, que ese es un buen punto. Y gracias, Martín, por participar. Tení una empresa, tenía otra empresa, ya. Supongamos que es un duopolio, ¿sí? Si se coluden, es decir, comparten información, ¿qué pasan a ser? Una sola empresa, ¿me cachai o no? Sí, perfecto. Entonces, ¿Monopolio? exacto. ¿Qué estructura le queda mejor? Le queda la parte de monopolio, ¿se entiende? Eso es Ya. como Pero ahí. ponte si cinco se coluden es la misma cuestión, como da lo mismo el número, Sí, ¿cómo, perdón? como si hay cinco que se coluden es un monopolio también, da lo mismo el número, ¿o no? Estamos hablando de la teoría. Si en la teoría tengo 5 empresas que se coludieron, es análisis monopólica la forma de analizarlo, ¿me explico? Ah, ok. En la realidad sabemos que no, pues, es una colusión, ¿no? Es algo que, no que está infringiendo de cierta manera la ley, ¿cachai? Bien, entonces vamos a seguir en el plano teórico, ¿ya? Vamos a seguir en el plano teórico. En el plano teórico, nosotros lo que le damos prioridad a la parte de lo que es oligopolio, ¿cierto? Que ya entendemos un poco la diferencia entre las otras estructuras de mercado que hemos visto a lo largo del curso. Perdón. Lo que analizamos acá principalmente, ¿qué teoría? Es teoría de juegos. ¿Ok? Acá donde vamos a estar un buen rato conversando y metiéndonos sobre distintas ideas, ya con distintos tipos de pensamiento económico. ¿Ok? La teoría de juegos parte desde John Nash, ¿cierto? No sé si vieron Una mente brillante, una película súper antigua de Russell Crowe, donde habla de John Nash, el premio Nobel de Economía. No sé si la habrán visto, y si no, recomiendo que lo vean porque bueno, se entiende muy bien la materia de una forma más entretenida, ¿ya? Pero en sí lo que hace John Nash es estudiar a través de efectivamente juegos,
probabilidades, ya distintas soluciones que se pueden generar que son aplicables a muchas materias, no solamente economía, se usa también en la parte de biología, ya todo el tema de cromosomas y demás, funciona muy parecido a la teoría de juegos que nosotros vemos en la parte económica desde el punto de vista del ejercicio matemático y la solución, ¿ya? Y en este caso Natch, como otros economistas en el tiempo, han presentado distintos modelos para poder analizar empresas que entran de manera simultánea o, en este caso, por secuencia, adentro de un mercado, a competir en un mercado. ¿Me cachan? Entonces, lo que es teoría de juego, recordar siempre que hay dos tipos de juegos, ¿ya? Tenéis juegos que son simultáneos, nosotros vamos a ver una pincelada desde el punto de vista como profundizado teórico, se lo explico bien resumido, creo que va acorde también a nuestra escuela, ¿ya? En el examen de grado no profundizan tanto en el ejercicio, sino que profundizan más en la teoría, por eso me voy a dar este foco. La teoría de juegos puede ser simultánea como puede ser secuencial, ¿ya? Es decir, podemos tener juegos inmediatos como el cachipún, ¿ya? Digamos, cachipún es un juego simultáneo, entonces dos competidores entran de manera simultánea, va la redundancia, ¿cierto?, a un juego y por ende hay una solución que es una incógnita. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? En el momento en que jueguen. Por ende, tengo esto con esto, tiene una reacción. Es decir, si yo tiro piedra y tiro tijera, al mismo tiempo que los tiré, es simultáneo el juego, pero ya sabemos cuál es la solución. Esto termina perdiendo, pero después de haber hecho el juego. No sé si me explico. Como lo que vamos a hacer, vamos a ver distintas maneras o posibles soluciones ante análisis de la empresa, a través de lo que son los ingresos y los costos de la empresa, ¿ya? Y la secuencial, que es, por ejemplo, un juego de ajedrez, ¿cierto? Yo observo lo que hace el jugador y tomo una decisión. O yo tomo la decisión y el otro observa, y por ende también hay una reacción, pero la reacción no es inmediata, ¿cierto? Sino que la reacción va a ser por fase. No sé si me explico. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, nosotros lo que vemos en este curso y también los otros profesores analizar distintos pensamientos económicos. Entonces, en análisis simultáneo tenemos una teoría de otro economista que se llama Cournot, no me acuerdo hoy en este momento el nombre de pila, a veces el apellido, ¿ya? Y el otro economista es Bertrand. Entonces vamos a analizar los modelos de Cournot, Bertrand, y en la parte secuencial, otro economista con otro pensamiento económico que es Stackelberg, ¿ya? Entonces, ya observando, ¿cierto?, con perspectiva lo que estamos estudiando, vamos a ver cómo los economistas plantean distintos escenarios y decisiones que toman las empresas, ¿ya? De esto va a ser el control, ¿ok? Entonces tenemos 30 minutos todavía, o 25 minutos, ¿cierto? Si es que tienen otra clase, va a darle un espacio, donde vamos a hablar teóricamente Cournot, teóricamente Bertrand y teóricamente Stackelberg. De eso va a consistir el control, ¿ya? Sobre, además, comparar también las estructuras de mercado, que es lo que vimos al principio, ¿ok? Y después, yo creo que para el certamen le voy a decir al profe que metamos un ejercicio matemático de esto y lo revisamos en la ayudantía previa o en la que quieran sumar en caso de, de que quieran algo extra para que podamos ver cómo hacer los ejercicios, ¿les parece? Pero aparece también, los ejercicios están en la bibliografía también. Ahora yo se los voy a explicar mucho más resumido, más fácil, ¿ok? Entonces, vamos a Cournot, ¿ok? Déjenme copiar esto 3 veces para analizarlo. Vamos a Cournot. ¿Qué postula Cournot? ¿Ok? En su estudio, lo que analiza en este caso Cournot es un contexto, ¿ya? El contexto lo vamos a anotar aquí. El contexto es que tengo un duopolio, ¿ya? Dentro de lo que es el oligopolio, tengo este especial, el duopolio, que supone 2 empresas, ¿cierto? ¿Ya? Pero como vemos, en la teoría de juego, este análisis es de manera simultánea. Es decir, lo que postula Cournot es, yo tengo una empresa 1 que se construyó, se formó, se constituyó, etc. Y tengo una empresa 2. ¿Ya?
Estas dos empresas no se comunican, ¿ok? No hay comunicación. Eso es súper importante como base del modelo para poder entender de que no están coludidas ni va a haber una tendencia a fijar mismos precios, ¿ok? Entonces estas dos empresas no se comunican, ¿ya? Y van a entrar de manera simultánea, ¿ya? Al mismo tiempo, a un mercado nuevo. Eso es lo clave, ¿ok? Y también lo mentiroso. Entenderán que la economía es una historia, bueno, infinita de tiempo, de distintos pensadores económicos, y por ende, a medida que iba avanzando el tiempo, se planteaban cosas que no se habían planteado nunca, que ahora quizás podrán sonar quizás un poco más absurdas, ya, porque vivimos en una realidad mucho más acelerada, pero en ese tiempo eran análisis como profundos sobre los modelos posibles, tratando de predecir un poco el comportamiento de las empresas, ¿ya? Entonces, el contexto es duopolio, dos empresas entran de manera simultánea al mercado, un mercado nuevo, no existe nadie dentro de ese mercado, ¿me cachan? La pregunta es, ¿qué estrategia, cierto? ¿Qué estrategia utilizarían estas empresas para entrar de manera simultánea? ¿Me cachan? ¿Qué estrategia utilizaría la empresa 1? ¿Qué estrategia utilizaría la empresa 2? ¿Cómo entra a un mercado nuevo? ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces, Cournot lo que dice es un análisis, llamémosle clásico, de la economía, un análisis clásico sobre la producción, ¿ya? Y él justifica su análisis a través de la teoría de maximización de beneficios, ¿ok? Bertrand también, de cierta manera, pero le da un giro, ¿ya? Lo voy a explicar. Primero, el análisis clásico de la teoría de maximización de beneficio, cuando hablo de clásico, estoy enfocándome a la parte de producción, ¿ok? Es decir, tengo un pensamiento de empresa, en este caso soy el dueño de la empresa, esa es la visualización sobre el mercado nuevo que estoy tomando la decisión. Bertrand lo ve del otro lado, dice, hay que mirarlo como consumidor, cómo reacciona el consumidor en términos de los precios. Cournot va y dice, no, yo voy a analizar la empresa desde el punto de vista de la operación, de cuánto produzco, ¿ok? Por eso la teoría de maximización de beneficio, al final, maximizar el beneficio en términos económicos es, si es competitivo, ¿cierto? Las empresas son precios aceptantes, el precio va a ser, en este caso, lo más competitivo posible entre los que están, y por ende, los que están ahí se van a preocupar de cuánto me cuesta producir. Entonces, el foco de Cournot va hacia lo que me cuesta producir, donde sabemos que no hay beneficio, por lo tanto, ese es como el equilibrio, ¿cierto? Dado que es precio aceptante, entonces va a ser básicamente cobrar para él el mínimo, que sería cubrir la totalidad de los costos. Entonces, yo sé al final en mi producción, en mi competencia, que mi foco está destinado a hacerlo más eficiente operativamente. Y a eso se enfoca la teoría de maximización de beneficio. Ingreso marginal igual a costo marginal, donde la utilidad, en este caso, si es precio aceptante, debe ser cero, ¿me cachan? Lo vamos a ver gráficamente para que se entienda mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la teoría? Vamos a hacer como un breve repaso de algo que vimos en la primera ayudantía, ¿ya? Pero, ¿qué dice la teoría? La teoría indica que al maximizar el beneficio, ¿cierto? Que lo vimos, la teoría aplica para toda estructura de mercado, ¿ya? Aplica para competencia perfecta, aplica para monopolio, aplica para oligopolio, competencia monopolística, monopsonio, ¿ya? Todas las empresas quieren ganar la mayor cantidad de plata posible. Eso es traducirlo en nuestro lenguaje, maximizar el beneficio, ¿ya? Vimos que eso se genera cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se justifica eso un poco? Si hay utilidad, en el caso de que haya utilidad, vamos a poner aquí beneficio, vamos a poner precio mejor, cantidad. Vamos a suponer que una empresa gana plata linealmente, ¿ya? La realidad es decreciente, ¿ok? Pero para que se visualice mejor la información, son los ingresos totales. A medida que yo vendo más unidades, voy obteniendo mayor ingreso, ¿cierto? Esto es precio, pero por la medida. El ingreso se mide en valores económicos, ¿cierto?
Y tenemos el comportamiento de la empresa, que en una primera etapa la empresa pierde plata, sus costos operacionales generan eso, y en otra etapa podría generar un beneficio, y después sucesivamente, por temas de deseconomías de escala, el negocio, si no invierte, va a empezar a tener más costos a medida que produce más, sobreexigiendo las máquinas, pagando horas extra, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, el foco está en si es que tengo beneficio, el beneficio se va a encontrar aquí, ¿cierto? Toda esta parte del beneficio, el ingreso sobre los costos, ¿ya? Yo lo que voy a estar siempre buscando entre el ingreso y el costo es la mayor distancia, ¿sí? No sé si recordarán la primera ayudantía, analizábamos esto, ¿ya? Entonces, la mayor distancia, y aquí hacemos la trampita matemática, ¿cierto? Y es donde nos metemos a la parte ya de la solución, es la mayor distancia va a ser cuando esta curva, acuérdense que una línea es una curva también sobre el análisis gráfico, y esta otra curva, ¿cierto? Cuando sean paralelas sus pendientes, va a ser el punto donde yo encuentre la mayor distancia, es decir, donde se maximiza el beneficio. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo los que están metidos o concentrados en la materia? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Entonces, la pendiente del ingreso total se llama ingreso marginal. Es su derivada, ¿cierto? La pendiente de una curva es su derivada. Ahí volvemos a lo matemático. Y es igual la pendiente del ingreso total con la del costo total, o paralela, ¿cierto? A la pendiente de la función de costos totales, que es su derivada, costo marginal. De ahí nace, ¿cierto?, esta teoría. El foco, ya, claramente es saber cuánto debo producir. Por ende, Cournot, en todo lo que le estoy contando, al desarrollar esto, el objetivo y lo que vamos a obtener va a ser el punto donde yo maximice mi beneficio en términos de la producción. Es decir, saber la cantidad, ya, óptima donde se maximice el beneficio. Visualmente es más fácil verlo así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, los ingresos disminuyen? Por ejemplo, no sé, la demanda cae, ¿ya? El ingreso total puede llegar a ser incluso menor o incluso sobre la pendiente del costo total, es decir, sea cero el beneficio, es decir, tenga utilidad cero. Se cubre la operación, se pagan los sueldos, ¿ya? Los gastos, etcétera, pero no tengo utilidad, es decir, el beneficio cero. También se puede dar el caso de que no haya utilidad en el análisis, ¿se entiende? ¿Ya? Normalmente vamos a suponer, por lo menos en Cournot, que hay beneficio para poder entenderlo mejor, ¿ya? ¿Alguna duda con el análisis y la mirada de Cournot? Por acá no, todo claro hasta ahora. Filete. ¿Los demás? Sí, profe, todo bien. Bacán. Dame un segundito, voy a tomar agua, vengo al toque. O sea, vamos a servir agua. Ay, perdón. Venga, Lunita. Venga, venga. Venga, bobo. ¿No? Ya. Quedas afuera. La otra mirada es la de Bertrand, ¿ok? Otro economista. Ya. Bertrand se va por la mirada del consumidor, ¿ok? También tengo un contexto aquí, ¿ok? El contexto también va a ser un duopolio. Y se va a plantear lo mismo que Cournot. ¿Qué pasa si dos empresas entran de manera simultánea a un mercado nuevo? Y no, en este caso, se comunican, ¿cierto? No hay información entre las empresas, es decir, no hay un incentivo a que se coludan, ¿ya? Entendiéndose eso, ¿ya? Entendiéndose eso, la pregunta es la misma. ¿Qué estrategia debiesen utilizar estas empresas para entrar al mercado? ¿Sobre qué, cierto? ¿Sobre qué traduzco mi teoría, mi lógica, mi solución?
¿ya? Cournot se va por la cantidad, ¿cierto? Teoría de maximización de beneficio, producción, es decir, las empresas debiesen determinar cuánto producir para saber cómo entrar al mercado, con qué estrategia. Bertrand dice, yo creo, Precio, ¿no? perdón, Por el precio, o sea. exacto, yo creo que es por el precio. Entonces primero se tiene que establecer bien cuál debiese ser el precio antes que la cantidad, ¿se entiende o no? Esa es la gran diferencia entre estos dos, y lo voy a preguntar en el control. La gran diferencia entre Cournot y Bertrand es que Cournot está enfocado hacia la producción, cantidad de unidades producidas primero como estrategia, y Bertrand sobre qué precio voy a fijar primero. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente la justificación principal es ley de demanda. ¿Qué dice la ley de demanda? Y ahí volvemos también un poco a repasos iniciales de la materia, ¿ok? Desde el punto de vista microeconómico. Un consumidor, ¿cierto? Vamos a suponer que tiene dos tipos de bienes, bien Y y bien X, ¿ya? Esto es teoría del consumidor, ¿sí? Lo vieron en microeconomía, curva de indiferencia, restricción presupuestaria, ¿ya? Normalmente el foco de algunos profesores es obtener cuánto es este equilibrio, ¿cierto? Donde se está maximizando la utilidad. No voy a volver mucho a esto, pero recordar que ese punto es donde la tasa marginal de sustitución es igual a la relación de los precios, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos bienes dependen de precios de X y precios de Y, ¿ok? Lo que quiero demostrar con esto es cómo se conecta con lo que es ley de demanda, ¿ya? La ley de demanda va a estar enfocada primero sobre la demanda individual de un bien, es decir, vamos a analizar solamente X, ¿ya? Y yo quiero saber cuánto demanda un consumidor y cómo es su comportamiento ante cambios en los precios. Entonces vamos a poner aquí, de manera aleatoria lo puse ahí nomás, por si acaso, no tiene ningún sentido lógico, solamente quiero que lo observen. Ese es el precio y la cantidad que demanda este consumidor individualmente. Esto es una persona, ¿ya? Esto es una persona. Después la sumatoria de demandas individuales me da la demanda de mercado, que es la que estamos viendo en el modelo oligopólico, ¿ya? Pero esta es la base. Entonces, sin hacer análisis de efecto ingreso y efecto sustitución, voy directo al hueso, ¿ya? Vamos a poner algunos supuestos para que se entienda mejor. Primero, Y, bien Y, chao, no se confundan, no nos vamos a enfocar ahí, vamos a hacer bien X. Entonces vamos a decir, los precios de Y son constantes y además la cantidad de consumo de Y es constante, para que no nos complique la cabeza, ¿ya? Dos, estamos analizando un bien normal, ¿ok? Un bien inferior se comporta de otra manera, pero eso ya fue materia de microeconomía, vamos a bienes normales, ¿ya? Y no sé si se me está yendo algo acá, pero si hago un movimiento de las curvas, no. Y tercero sería que vamos a analizar distintos escenarios. ¿Qué pasa si caen los precios de X? Yo quiero ver el comportamiento de este consumidor según su utilidad y su nivel de cierto presupuesto, por así decirlo, su restricción presupuestaria. Entonces, si los precios de Y son constantes, yo no voy a moverme de acá. Vamos a pivotear sobre esa, ¿ya? Y caen los precios de X, ¿ya? El ingreso nominal de este consumidor debiese aumentar, por ende la curva se mueve de esta manera, ¿cierto? No paralela porque no se incrementó el ingreso, sino que aumentó tu ingreso, perdón, tu ingreso real. Tu ingreso nominal se quedó estable y tu ingreso real fue el que cambió. ¿Por qué? Porque cambiaron los precios, es decir, aumentó tu poder adquisitivo por una baja en los precios. ¿Se entiende? Esto, como dijimos, Y no es el foco, se mantiene constante, va a generar un mayor nivel de satisfacción al consumidor, un mejor nivel de utilidad, ¿ya? Por consumir más de X, dado que está más barato. Nosotros lo que hicimos fue decir, baja los precios de X, quiero ver su comportamiento, se incrementa la cantidad consumida y tenemos nuestra ley de demanda. ¿Qué dice la ley de demanda? A medida que bajo el precio, ¿cierto? Sobre bienes normales, ¿ya? La cantidad aumenta. Es decir, hay una relación inversa entre los precios y la cantidad. Por lo tanto, dos puntos, puedo unir una línea, ¿cierto? O hacer una recta. Infinitos puntos arriba, infinitos ejemplos que pudiese dar, me darían infinitos puntos y por ende, al generar la regresión, ¿cierto? Se crea la función de demanda y tenemos esta demanda individual, ¿ya?
todo parte del individuo primero, antes de la población misma, ¿me cachan? O parte primero de un consumidor y después la sumatoria de demandas individuales me da las demandas de mercado, el comportamiento de varios consumidores dentro de un mercado. Ante bienes normales, esta es la clave de la ley de la demanda, ¿cierto? La relación inversa entre el precio y la cantidad, ¿sí? Otra forma de expresarlo, ¿cierto? Una demanda inversa se escribe así, n menos mx, ¿cierto? La relación inversa, y siempre la pendiente de la demanda es negativa, ¿cierto? Es por el hecho de que hay una, ¿cierto?, comportamiento a la inversa entre el precio y la cantidad. Es decir, sube la cantidad, o sea, perdón, sube el precio, ¿cierto? Baja la cantidad, baja el precio, sube, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bacán. Entonces tenemos consumo, o sea, perdón, producción, ¿cierto? A través de Cournot. Vamos a definir primero cuánto producir, después el precio. Bertrand hace un análisis que parte de ley de demanda, pero después recae también en la maximización de beneficio, pero primero, antes de definir cuánto producir, es definir a cuánto venderlo, ¿ya? Porque sabemos que entre precios más bajos, el consumidor debiese, por ley de demanda, consumir más y por ende me gano al cliente, ¿me cachan o no? Sí, Perfecto. Eso corresponde a juegos simultáneos, Cournot y Bertrand, ¿ya? Me quedan 5 minutitos, entonces, antes de meterme a Stackelberg, quiero hablar de las diferencias entre Cournot y Bertrand un poco más en la parte de la teoría, el modelo, y con eso estaríamos listos y ya los puedo evaluar desde el punto de vista teórico con respecto a esta información, ¿ya? También va a ser con alternativa, cosa que sea rápido y tengan su nota inmediata, ¿ya? En Cournot tenemos algunos supuestos detrás del modelo, ¿ok? Se han ido bajando los cabros ahí de la ayudantía, esta fue la clase. Cristóbal, yo tengo control ahora de toma de decisiones a las 12. A las 12, pero son las 12:50, ¿ya lo tuviste entonces? O sea, a la 1, a la 1, a la 1. A la 1 parte de la clase. De una Dale, a me quedan 5 minutos y lo termino, si Dale. no me queda nada. Perfecto. Me cayó el agua aquí, cabrón. Ahí sí. En Cournot se pueden predecir ciertas soluciones y lo vamos a demostrar matemáticamente después del el control 3, ¿ya? Primero, si los costos marginales de las empresas que están entrando simultáneamente son iguales, esto implica que la reacción que va a tener la empresa 1 y la empresa 2 va a ser la misma, ¿ya? Porque tienen los mismos costos, implica que debiesen comportarse de la misma manera la empresa, teóricamente hablando, y esto, por lo tanto, va a generar que la cantidad que produzca la empresa 1 va a ser igual a la cantidad que produzca la empresa 2, ¿ya? Si los costos marginales son distintos, ¿ya? Quiere decir que la reacción de las empresas van a ser distintas claramente, por lo tanto, la cantidad que produzca la empresa 1 va a ser distinta a la cantidad que produzca la empresa 2, ¿ya? Eso es desconociendo quién tiene costos mayores o menores. Ahora, si en el modelo ya sabemos qué empresa tiene costos más bajos, por ejemplo, vamos a poner la empresa 1 tiene costos más bajos que la empresa 2, esto implica que las funciones de reacción son distintas, efectivamente, pero, por lo tanto, se conoce que el que tiene los costos más bajos va a producir más, por ende va a tener mayor participación sobre el mercado. ¿Se entiende? Por el lado de Bertrand, ¿ya? Si, ¿ya?, los costos marginales son iguales, esto implica que ambas empresas satisfacen al mercado. Según capacidad, ¿ya? Porque si están compitiendo, ¿cierto? Me quedan 3 minutitos, por favor, si me pueden responder ahí lo que me están poniendo atención. Si están compitiendo,
y sabemos por ley de demanda que el consumidor reacciona al menor precio, si tienen los mismos costos, el menor precio que podéis cubrir es tu costo, ¿no? No vaya a cobrar menos de tu costo. Entonces, si tienen el mismo costo, debiesen tener el mismo precio, ¿se entiende, no? Sí, Por ende, ambas empresas se van a quedar en el mercado, según su capacidad, ¿ya? sí. Ahora, si el costo marginal de la empresa 1 es distinto del costo marginal de la empresa 2, ¿ya? Esto implica que dos opciones. Uno, la empresa con menor precio se queda con la totalidad del mercado, es decir, entraron simultáneamente, una tiene el precio más bajo, cuando se lleva toda la demanda, ¿ya? Pero eso depende de la capacidad, Porque a lo mejor yo puedo tener los precios bajísimos, pero no soy capaz de abastecer a toda la demanda. Entonces, ¿qué va a hacer la demanda que no pudo comprarla a este? Se va a ir al otro. Entonces, en ese caso, la empresa 1 va a tener mayor participación de mercado, ¿cierto? Lo más seguro que va a ser más competitivo, va a tener mayor parte de la demanda, pero si su capacidad no es capaz de cubrir todo, los consumidores que se quedaron sin el bien o el servicio se van a migrar al que vale más caro. ¿Me explico, no? Por temas de oferta. Eso. ¿Ya? Así que, bueno, para los que tienen control después, lo vamos a dejar hasta acá. Yo voy a evaluar teóricamente, ¿ya? Me faltó solamente analizar Stackelberg. Lo vamos a dejar aparte. Sabes que Stackelberg solamente es secuencial, ¿ya? Y después ese lo vamos a analizar en la siguiente sesión para cerrar el plano teórico y ahí nos vamos directo a hacer los ejercicios. ¿Vale? Perfecto. Bacán. Vale, Virtual. Muchas gracias. Chao, cabros. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana, gracias. Chao. No se les olvide hacer el control. No voy a recibir controles fuera de horario, ni tampoco por mail, ¿ok? Peace out.